Es para mí de mucho gozo estar con ustedes compartiendo hoy este mensaje espiritual, este banquete espiritual, porque realmente que es un banquete que nos vamos a dar en esta noche a través del mensaje de la palabra de Dios. Gracias nuevamente al hermano Alejandro haberme invitado, y es con mucho gusto que yo quiero presentar hoy este mensaje para que nos ayude a crecer, a madurar espiritualmente. El tema que vamos a ver hoy, le puse como título: no corregir al escarnecedor, mejor corregir al sabio. Y vamos a ver por qué. Vamos a ir a Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 8. Dice la palabra de Dios: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Aquí vamos a ver el contraste entre estas dos personas. Lo que es el escarnecedor cuando se corrige, cómo actúa, cómo reacciona, y cómo reacciona también el sabio cuando se corrige con la palabra de Dios debidamente. Primero que todo, pues me gustaría hacer una pregunta a ustedes, y es aclarar esta palabra escarnecedor, o qué es un escarnecedor. ¿Qué pensarían ustedes que es un escarnecedor? Cualquiera puede opinar, prender el micrófono y decir, ¿qué cree usted que es un escarnecedor? No todos a la vez. Sí, para que podamos estar claros en qué es un escarnecedor. Un escarnecedor es, si buscamos los sinónimos en un diccionario, dice que es un burlador, es una persona que ofende, que insulta, que irrespeta. Eso es un escarnecedor, un necio. A veces encontramos más bien la palabra necio ahí en los proverbios. La palabra escarnecedor se encuentra unas 14 veces en el libro de Proverbios. Y hoy aquí estamos analizando ese primer personaje, que es el escarnecedor. Entonces, cuando se corrige el escarnecedor, según el versículo 7, ¿cómo reacciona? Dice aquí que cuando corregimos al escarnecedor, acarreamos afrenta. O sea, que seamos ofendidos, que seamos tal vez insultados, y entonces viene, digamos, de pronto la discordia con esa persona. Y dice también de reprender al impío, eso atrae mancha. O sea que entre el escarnecedor y el impío se ve que hay muchas similitudes, o sea, son muy iguales, porque aquí está diciendo que se atrae mancha, o sea, como queriéndonos decir de que puede caer uno en pecado fácilmente, puede manchar su reputación, puede manchar su buen nombre, porque pues si el escarnecedor cuando yo lo voy a corregir, me insulta, pues puede ser que yo pierda la paciencia y de pronto trate también de defenderme, y
y lo reprenda y entonces ahí haya una discusión. Y es por eso que hay un rotundo no en el versículo 8 donde dice que no, entonces no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. O sea que empieza, cuando usted corrige a esta clase de personas, empiezan a odiarlo. No caen en cuenta de su error, sino que se justifican y dice aquí que te va a empezar a aborrecer. En cambio, ahora sí, se va al sabio, si corrige al sabio, te amará, lo agradecerá. Vamos a analizar estos dos puntos, porque en verdad cuando a veces salimos nosotros a evangelizar, encontramos muchos escarnecedores, aquellos que se burlan cuando les hablamos del evangelio, de la palabra, y empiezan a burlarse, a ofendernos, y tal vez el enemigo los utiliza como para desanimarnos cuando vamos a evangelizar. Y yo creo que aquí nos muestra la palabra de que no debemos nosotros involucrarnos con esta clase de personas, sino más bien ignorarlos para seguir nuestro trabajo, porque sabemos de que con él pues, es como decir, que decimos nosotros aquí, botar pólvora en gallinazo, que significa, ¿cierto?, botar las palabras al aire. Entonces, con esa clase de personas, ¿para qué vamos a discutir de un tema tan sagrado como es la palabra de Dios si él solamente se quiere burlar de mí o se quiere burlar de Dios? Y eso puede causarme a mí, digamos, también, pues, enojo, porque que ofendan a mi Salvador, pues uno se va a sentir mal. Entonces, por eso hay un rotundo no con esta clase de personas, que si ya me está ofendiendo, me está irrespetando, es mejor no reprendas, dice ahí el escarnecedor, para que no te aborrezca. Es mejor corregir al sabio y él te amará, él lo agradecerá. Y vamos a mirar en la palabra que entonces lo único que vamos a lograr con corregir al escarnecedor es que tal vez nos insulte, nos ofenda o ganarnos su odio. Y miremos en Proverbios 15, donde se encuentra también esta palabra escarnecedor, esta clase de persona. Dice en el Proverbios 15:12, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Miremos, el escarnecedor toma una posición y es que él no le gusta, como no le gusta que lo reprendan, entonces no va a estar con el sabio. Aquí en este caso no le va a gustar estar con una persona que es cristiano, porque sabe que lo va a corregir, sabe que le va a decir que eso está mal hecho. Entonces él dice que no le gusta juntarse con los sabios. Y dice también que no ama al que le reprende. Entonces ahí puede darse uno cuenta cuando es un escarnecedor, es aquel que cuando uno lo reprende, lo odia a uno, lo queda odiando. Y nos dice la palabra de Dios en el Salmos, capítulo 1, versículo 1, de nosotros entonces tampoco juntarnos con esta clase de persona. Vamos a leer Salmos, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores
se hacen tal. Aquí podemos ver que dice: feliz aquel varón que nunca anduvo en consejo de malos, o sea, andando con los malos, y que no estuvo en esos caminos con los pecadores, ni se sienta en esa silla con los escarnecedores, o sea, que comparte. En esa silla significa que comparte con un escarnecedor. ¿Por qué? Porque sabemos lo que va a suceder tarde que temprano cuando se le llame la atención. Se lo va a echar de enemigo. Entonces, si usted quiere ser feliz, no puede tampoco juntarse con los escarnecedores, con aquellos que se burlan de la palabra de Dios, con aquellos que nos ponen a nosotros en burla. Si el escarnecedor no le gusta juntarse con nosotros, ¿cómo nosotros vamos a querer juntarnos con un escarnecedor? Sabiendo que nos vamos a ganar un enemigo. Y por eso dice la palabra: no le reprendas, porque solo vas a lograr que te odie. Es mejor entonces corregir al sabio. Es lo que nos muestra la palabra. Y con esta clase de personas no podemos igualarnos. Estas personas dice que es mejor salir de en medio de ellos, no juntarnos con ellos para que no caigamos nosotros en un mal testimonio de pronto, porque como seres humanos pues nos podemos ofender cuando él de pronto ofenda nuestra religión, ofenda nuestro Dios. Miremos el Proverbio 22:10. Proverbios 22, el versículo 10. Lo que nos aconseja: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta y el problema, la discusión. O sea que nosotros realmente no podemos tener yugo con una clase de persona de estas. Y decía ahora que diario encontramos escarnecedores cuando vamos evangelizando. Y yo quisiera hacer un paralelo de este versículo que dice: échale afuera. O sea, sepárese de él para que salga la contienda y cesará el pleito. Y se acabará todas esas contiendas con esta persona. Y no nos haga manchar nuestra alma. Tal vez que de pronto perdamos la paciencia y también de pronto nosotros, por defendernos, también de pronto lancemos palabras ofensivas. Como a veces en algunos casos, pues cuando yo estaba evangelizando, cometí el error al principio cuando salí a evangelizar y estaba nuevo en la iglesia de Cristo, y cuando estas personas me ofendían, entonces yo decía: un bagazo, poco caso. Y ellos se ofendían. Eso es una palabra ofensiva, aunque yo la decía, digamos, como una forma de quitarme de encima esa persona, pero realmente también fallaba al hacerlo y también estaba ofendiendo. El Señor nos recomienda entonces con esta clase de personas que cuando salimos a evangelizar son escarnecedores, de más bien no compartir las cosas sagradas con ellos, porque no vamos a lograr nada. Vamos a leer en Mateo capítulo 7, versículo 6.
Dice la palabra del Señor: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este versículo es muy fuerte porque mire cómo trata a estas personas irracionales, ¿sí? Que actúan como animales, que no saben recibir lo sagrado, y dice aquí: no le echéis lo santo, lo sagrado a los perros. ¿Y ese pan cuál es? Ese pan es la palabra de Dios. Si yo sé que esta persona es un ateo, que no va a recibir la palabra, pues ¿para qué me quedo ahí con él si solamente voy a lograr que sea un enemigo y no un creyente más? Por eso el Señor dice: no des lo santo, lo sagrado a los perros, ni echéis vuestras perlas. Las perlas son ¿qué? La palabra de Dios. ¿A quién? A los cerdos, porque solamente van a pisotearlas. Y si no sea que de pronto se enojen tanto que se vuelvan a ustedes y los ultrajen, aquí la palabra despedacen quiere decir que de pronto usen la violencia. Yo no sé si a usted le habrá pasado ese caso. A mí sí me pasó en algunos casos que fui violentado por unas personas de estas, y más cuando se hablaba del tema de María. Y uno decía que María había tenido más hijos y había ahí de pronto una persona marianita, cómo reaccionaba y quería ultrajarlo a uno, violentarlo. Entonces es mejor a estas personas, como dice aquí la palabra, retirarse de ellos, porque no rechazan lo sagrado. Ahora vamos a mirarlo desde otra perspectiva, y es en la iglesia. En la iglesia, pues nosotros como líderes, como ancianos, a veces nos toca corregir. Y también podemos ver que hay hermanos que cuando se trata de disciplina o de corrección, a veces rechazan esa corrección. Y cómo nosotros podemos distinguir entre un hermano que recibió la corrección y otro que no la quiere recibir. Bueno, de la forma como él actúe, de la forma como él responda. Se sabe que a nadie le gusta que lo corrijan. ¿O a quién de ustedes les gusta que lo corrijan? No, no. A ver, el hermano tiene una pregunta. A mí sí me gusta que me corrijan. Ah, bueno. A mí sí me gusta que me corrijan. Y nadie me corrige, pero a mí sí me gusta que me corrijan. Qué bien, hermano. Así entonces, sí me gusta que me corrijan. A mí me gusta. Vas a crecer mucho espiritualmente, vas a madurar mucho espiritualmente. A mí sí De eso me agrada que haya uno que diga que lo corrijan. Pero en verdad que cuando a uno lo corrigen, uno siente, le duele a veces, se siente angustiado. Y miremos en la palabra de Dios que en Hebreos 12:11 habla de que sí se siente dolor, angustia, pero si, como dice el hermano Jesús, los aprende la lección, sabe recibir esa corrección, va a traer frutos de justicia. Vamos a leer Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 nos dice la palabra de Dios: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí podemos ver de que es verdad, uno no, a veces, digamos, cuando nos corregía un profesor los exámenes o lo que nos mandaban a hacer las tareas, y uno se esforzaba bastante haciéndola, y de pronto llega el profesor y dice, no, eso que hizo no sirve para nada, le voy a poner un 0. Uno se sentía muy mal, porque uno de todas maneras lo había hecho con mucho esmero, y decirle que eso no sirve para nada, pues, y es verdad, uno no lo había hecho bien, el profesor tenía la razón, pero uno se sentía mal. Ahora, si aceptaba la corrección del profesor, iba a aprender. Ya él le pasaba a explicar por qué está mal hecho. Entonces dice aquí que cuando somos ejercitados, o sea, permitimos que esa lesión que nos están dando la pongamos en práctica, nos dejemos corregir, ¿qué sucede? Dice aquí que vendrán frutos de justicia. Y sabemos que esos frutos de justicia son paz, gozo. Es necesario, hermano, la corrección. Es necesario. Miremos en 2 de Timoteo 3:16, que es un versículo que no sabemos de memoria. 2 de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios fue inspirada por él y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, para que nosotros podamos ser cada día mejores cristianos si nos dejamos educar, porque ahí esa palabra instruir es educarnos conforme a la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar a madurar espiritualmente. Entonces es necesario que seamos corregidos. Es necesario. Pero ¿cómo estamos recibiendo esa corrección? ¿Será que quedo odiando al que me corrige cuando él tiene la razón? Porque 2 de Timoteo nos está diciendo que la palabra de Dios es útil y es inspirada por Dios. Toda la escritura, ahí habla de toda la escritura. Esa es la forma como nosotros vamos a ser instruidos, corregidos, educados. Y si no nos dejamos, pues entonces no vamos a aprender. El Señor dice que de todas maneras no se va a quedar impune lo que haga el escarnecedor. Aquel que se burla de la palabra de Dios, aquel que se burla del Hijo de Dios, que no lo respeta, pues va a tener su castigo, dice Proverbios 19:29. Proverbios, volvamos ahí a este libro, que es el que más habla del escarnecedor. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermano Alejandro? Hermano, para no alargarme mucho. Proverbios 19. Como hasta las 9:20, hermano. Todavía tiene como unos 13 minutos. Como hasta las 9:20. 9:20 más o menos. Unos 13 minutos más todavía. Tiene tiempo. Voy a empezar a aterrizar. Sí, pero siga que está muy interesante el tema. Bueno, Proverbios 19:29 nos dice la palabra de Dios: preparados están los juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Dios no va a dejar impune esta situación, como queriéndonos decir a nosotros: no tome venganza usted mismo. No se iguale usted con ellos. Cuando usted encuentre un escarnecedor, más bien ignórelo, sepárese de él, para que no le quite de pronto su honra. Porque nosotros en nuestra naturaleza humana pues nos podemos enojar, y más cuando insultan a Dios.
Cuando nos irrespetan, pues uno se siente ofendido. Pero ¿cuál debe de ser nuestra reacción? Según nos muestra la palabra, es más bien no llevarle el mensaje, no corregir a esta clase de personas. Vamos a mirar lo que hizo Jesús cuando fue escarnecido por los gobernadores de aquella época, por los sacerdotes de esa época, por aquellos religiosos, fariseos, también por estos mismos soldados. ¿Y cómo reaccionó Jesús? Nos muestra ahí en el capítulo 23 de Lucas, de que cuando llevaron a Jesús ante Pilatos, Pilatos lo empezó a interrogar. Y estas personas decían, no, es que él está haciendo escándalos. Él dice que ese es el rey y él no es ningún rey. Y dice que Pilatos lo interrogó y no encontraba de qué acusarlo. Y lo único que le dice es, ¿usted se cree rey? ¿Usted es rey? ¿Y qué le dijo Jesucristo? Usted lo ha dicho. Yo no estoy diciendo que yo soy rey. Usted mismo lo dijo. Entonces dice que él, como no encontró nada, en Lucas 23, que ese pasaje sí lo vamos a leer, Lucas 23 del versículos 8 al 11, dice que lo mandó donde Herodes, que se encontraba ahí en Jerusalén, para que entonces lo interrogara a él y lo enjuiciara a él, porque él era de Galilea, era Galileo. Entonces pertenecía a esa jurisdicción de Galilea que está ahí en Jerusalén. Entonces miremos ahí cómo reaccionó Jesús cuando Herodes trató de burlarse de él, para que esto nos quede como un ejemplo, una enseñanza de lo que hizo Jesús, lo que es lo que debemos de hacer nosotros, porque él nos dejó este ejemplo. Lucas 23, versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas así. Edison, prende el micrófono que se te apagó. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Ahora aquí podemos ver en el versículo 8 cómo reaccionó Jesús. ¿Cuál fue la reacción de él cuando Herodes quería burlarse, de que ponerlo ahí como espectáculo? Bueno, hágame un milagro, usted que se cree rey, usted que hace tanto, hágame un milagro aquí. ¿Y cómo reaccionó el Señor? Dice en el versículo 9 que no respondió absolutamente nada, no abrió la boca. Y eso le dio más rabia a este escarnecedor, a Herodes, y dice que entonces lo menospreció y le puso ropas de rey para burlarse más de él, porque le dio ropas, dice ahí, espléndidas, como de un rey. Y también los soldados hicieron lo mismo cuando estaba en la cruz. Cuando lo llevaron allí ya a la cruz y ya fue sentenciado a muerte, ahí mismo el 23, Lucas 23, versículo 36, dice que también los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Miremos cómo lo ofendían, cómo lo humillaban, pero ¿abrió la boca Jesús? Yo creo que si él hubiera podido salirse de allí, más bien se hubiera salido, pero él tenía que cumplir esa gran misión que le había encomendado el Padre de morir por los pecadores allí en la cruz. Entonces aquí está el ejemplo. Es mejor nosotros callar en medio de estas personas que locamente hablar,
y de pronto manchemos, como dice ahí, nuestra reputación, nuestra honra. Vamos a mirar también en Primera de Pedro, que dice que este es el ejemplo que nos ha dejado Jesús y tenemos que seguir sus pisadas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Edison, se te apagó el micrófono. ¿Escuchando bien? Ahí sí. Bueno. 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos, cuando nos encontramos una persona escarnecedora que se está burlando, que nos está irrespetando. Es mejor, como Te volví a apagar el micrófono. no seguir hablando con esta persona y más bien encomendar la causa al que juzga justamente. Eso es el llamado del Señor a nosotros como cristianos. Es mejor ignorar esta clase de personas. Es mejor, hermanos, a veces no tener una compañía o tener un amigo de esta calidad. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que nos va tal vez a hacer manchar el alma. Entonces, ¿cuál es la aplicación o la enseñanza, hermano? Es lo que dice el versículo 7 y el versículo 8. No corregir a esta clase de personas, más bien corregir al sabio, porque el sabio sí te va a amar. El sabio va a agradecerte de que un día eso va a decir él me ayudó para madurar, para crecer espiritualmente. Eso me ayudó, aunque al principio me dolió. O sea que hay hermanos que en la iglesia, cuando uno los ha exhortado, los ha corregido, después le dan las gracias porque reconocen su error. Son sabios. Y el sabio, como dice ahí, si Apagaste el micrófono. va a ser más sabio. El sabio que se deja corregir va a ser ¿qué? Más sabio. Entonces, hermanos, esa es la enseñanza para hoy, de que nosotros, hermanos, aprendamos esta lección que nos da el Señor de no corregir más bien al escarnecedor, al burlador, y cómo debemos de actuar con él. Ya el Señor Jesús nos dijo aquí muy claro, encomendar la causa al que juzga justamente y no tomar nosotros represiones contra esa persona, más bien, como dice el Salmo 1:1, que decía que no sentarnos, no estar en comunión con esta clase de personas escarnecedoras, no sentarnos con ellos. ¿Para qué? Para que no salgamos ofendidos y de pronto demos nosotros también un mal testimonio en medio de muchas personas ahí. Es mejor huir de esta clase de personas, como decía Proverbios 22:10. Hermanos, este es el tema que hoy quería compartirles. Espero que nos haya servido para aplicarlo a nuestras vidas cuando salimos a llevar este mensaje o cuando nos toca corregir a algún hermano. Dios les bendiga. Muchas gracias por haberme invitado y gracias también por su atención prestada. Eso, hermano, muchísimas gracias. Bendiga. Gracias a Dios, gracias a usted, hermano, por Señor, muy alentador, muy